¿Se han dado cuenta de que las personas, los animales, las plantas, nuestro entorno o incluso muchas otras cosas ya no son como antes? Pero, ¿por qué? Bueno, esto ocurre porque se producen cambios y muchas veces no sabemos cómo reaccionar a ellos o por qué suceden o incluso cómo producirlos. Lewis, yo soy Antelis y en este video, como bien saben, vamos a hablar sobre los cambios. Este es un tema que personalmente se me hace muy interesante y además que generalmente estamos viviendo muchos cambios. En mi caso han sido cambios muy abruptos, muy repentinos y cambios que me han hecho evolucionar demasiado en un periodo muy corto de tiempo. Así que es algo que tengo muy presente en mi vida y en mi día a día. Por eso decidí hacer este video para que ustedes puedan tener las herramientas que pueden hacer que sobrevivan a los cambios, que puedan producir los cambios que quieren y que de esa manera puedan ser mucho más felices, porque al final cuando uno produce los cambios que uno quiere, uno se vuelve más feliz porque puedes producir lo que te va a llevar a cumplir lo que quieres, tus deseos, tus metas, lo que tú quieras. ¿De qué sirve conocerse a uno mismo? Es importante conocer tus virtudes y defectos para de esa manera poder tener las herramientas para enfrentar al mundo y que no te dañe tanto. Tristemente, las personas siempre van a querer hacerte daño. No todas, pero la mayoría. Pueden ser personas tanto cercanas a ti como tus amigos o tu familia, o personas externas como tus familiares o tus compañeros. Esto no quiere decir que no te van a dañar, pero sí quiere decir que no te va a dañar tanto como podría hacerlo. Al conocer tus habilidades y aptitudes podrás mejorarlas y potenciarlas y las podrás utilizar a tu favor. Con tus defectos y debilidades ocurre lo mismo. Por ejemplo, si te da miedo subir y hablar en público y cada vez que lo haces comienzas a tartamudear, a sentirte mal, te da ansiedad, estrés y te empiezas a equivocar y lo único que quieres es salir corriendo, al darte cuenta de todo esto podrás notar qué factores son los que te estresan o los que te hacen sentir de esta manera y podrás anticiparte a la situación. Esto no quiere decir que todo eso no te va a suceder, simplemente vas a poder mejorar todo ese tema y podrás hacerlo de mejor manera y en menos tiempo. ¿Cómo conocerme? Línea del tiempo. Sirve para conocer hechos o sucesos que fueron significativos e importantes en tu vida, que te marcaron de una u otra manera. Puede haber sido de manera positiva como de manera negativa. Y todo esto sucede de manera cronológica, lo que quiere decir que es, por ejemplo, desde que eras más pequeño hasta la actualidad. Puede ser con mes y o año o simplemente en edades. Pueden ser uno o más hechos, pero deben ser 100% significativos. A medida que vayas haciendo tu línea del tiempo, te irás dando cuenta de que había muchas cosas que no recordabas. Tal vez incluso cosas que realmente eran muy importantes para ti. Y por eso, como tip o consejo, les recomiendo conversar las cosas con las personas que involucren la situación o el recuerdo que tú tengas. Por ejemplo, con tu mamá, tu papá, tu hermana, tu amigo, etc. Es muy importante o es bueno saber la visión de las otras personas sobre el mismo hecho o suceso que tú estás hablando. Muchas veces creemos que la otra persona es la mala de la película o el villano, pero al final nos podemos dar cuenta de que no era así. Puede que simplemente haya sido otra víctima o que en realidad no haya nadie que realmente haya querido hacer mal, simplemente sucedió de esa manera. O incluso puede ser que efectivamente era el malo de la película. No lo sabemos, pero porque no sabemos la visión de la otra persona. Por eso es muy importante conversarlo, para así reunir las piezas de este puzzle y tener claridad sobre el asunto. Y esto también te va a ayudar a poder sanar y cerrar etapas, cerrar ciclos con ese recuerdo o lo que tú estés viendo. Cerrando el tema de la línea del tiempo, les voy a recomendar una herramienta que se utiliza mucho en psicología y en general en el área de la salud, que es el FODA. Lo voy a desglosar poco a poco ya que cada letra tiene un significado diferente. F, fortalezas. O, oportunidades. D, debilidades. Y A, amenazas. Las fortalezas
son habilidades que tienes para hacer cosas y que te diferencian de los demás. Por ejemplo, tener habilidades artísticas, ser bueno cocinando, tener buena memoria, tener tolerancia, tener psicología o incluso ser bueno para las matemáticas. Las oportunidades es sacar provecho de las cosas que hay en tu entorno. Por ejemplo, puede ser hacer un taller gratuito de la municipalidad o de tu colegio, o incluso algo tan sencillo como utilizar de manera productiva tu tiempo en algo que potencie tus habilidades y que te ayude en ello. Si no puedes salir porque no te dejan o no puedes por X razón, puedes hacer talleres o buscar cosas en YouTube. Realmente YouTube encuentro que es una muy buena opción, es una plataforma que tiene muchas cosas muy variadas, cosas muy interesantes y puede servirte mucho. Además de eso, si tienes la posibilidad de hacerlo con alguien cercano a ti, puede ser un amigo, un familiar, tu mamá, tu papá, etc., mucho mejor. La idea es que tengan el mismo interés en común para que de esa manera puedan aprender juntos y al final puedan tener un grato momento y más encima están aprendiendo. Debilidades. Son aspectos que debes mejorar tanto a nivel profesional como personal. Ok, en este punto creo que puede ser un tanto confuso el hecho de por qué separé estas dos áreas. Ustedes saben que las personas como tal tenemos muchas caras diferentes, digamos. Por ejemplo, tenemos nuestro área personal, nuestro lado de amigo, nuestro lado de hija o hijo, nuestro lado profesional o estudiantil. Dependiendo del momento y el área o con qué nos encontremos es cómo vamos a actuar. En el lado personal podemos tener ansiedad, irritabilidad, baja autoestima o incluso el ego muy alto. En el lado profesional podemos tener la impuntualidad, la baja tolerancia para trabajar en equipo, ser desorganizado, o sea, no tener una estructura. Generalmente las personas suelen confundir el amor propio con el ego muy alto, pero créanme que no son lo mismo. El amor propio es aceptarte tal cual eres, con tus virtudes, tus defectos, con tus cosas buenas y tus cosas malas. En cambio, las personas que tienen el ego muy alto suelen creerse superior a las demás personas, tapando sus carencias, sus debilidades y todo lo negativo y creyéndose ser perfecto y solo queriendo mostrar lo positivo a los demás. Las amenazas son situaciones, acontecimientos o incluso personas que pongan en peligro la realización de tus objetivos y metas. Por ejemplo, falta de recursos institucionales, tener problemas económicos o incluso inestabilidad emocional. Luego pasamos a mirarse en un espejo. Según tu tolerancia, comienzas mirando tu rostro y luego vas bajando poco a poco hasta terminar viendo todo tu cuerpo. Lo importante es que termines viendo todo tu cuerpo, tanto las cosas que te gustan como las que no te gustan de ti, para que de esa manera te puedas conocer mejor y puedas aceptarte tal y cual eres. Porque por favor, admítelo, tu cuerpo es muy lindo. La meditación es un método por el cual uno se hace consciente de su cuerpo, mente y espíritu en un cierto entorno. Es el momento en donde tus pensamientos, recuerdos, tanto positivos como negativos e incluso tus emociones se descargan. Y si bien recordar cosas del pasado o tener emociones que sean negativas puede parecer algo insoportable o realmente molesto, créeme que sí, lo es. Estamos de acuerdo en eso. Pero a medida que vayas mejorando en la meditación, que lo vayas haciendo constantemente, te vas a ir dando cuenta de que eso va a ser cada vez menor. Cada vez vas a ir recordando menos cosas y vas a ir pudiendo aceptarlas también. Al principio cuesta mucho poder encontrar la manera de crear un equilibrio mente-cuerpo, pero al meditar constantemente podrás hacerlo. Hay muchas meditaciones guiadas que están en YouTube, en Spotify o en otras aplicaciones que te pueden servir mucho. Además de eso existen de muchos tipos, muchos. Así que puedes ir probando con las personas o el tema que más te guste y de esa manera agregar la meditación a tu día a día. Para realizar esto es importante estar en un lugar seguro, en un lugar tranquilo, en donde te sientas a gusto y en una posición cómoda. Puede ser en una silla, en un mat, en un sofá o incluso en tu cama. Aunque preferiblemente no lo hagan porque probablemente se duerman. Está bien estar cómodo, pero no tanto al extremo de dormirse. Y haciendo esto debes escuchar tus pensamientos, tus emociones, tu persona y además de eso tu entorno. Estas fueron algunas estrategias que sirven para conocerse a uno mismo, para que de esa manera puedas saber lo que realmente quieres hacer, qué cambios quieres lograr, nuestro tema principal.
cambios? Es una modificación o transformación de algo. Por ejemplo, de una situación, un aspecto físico y o mental, o incluso de manera emocional. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de cambios. Para este punto les hice un esquema para que no fuese tan difícil entenderlo, porque es un tanto enredado, pero no se preocupen que realmente es algo bastante sencillo. Para partir, tenemos dos tipos de cambios, los internos y los externos. Y a su vez, los internos se dividen en dos tipos, propios y personales. Los cambios personales se subdividen en 4 tipos: psicológico, emocional, físico y social. Cambios físicos. Cuando nos referimos a estos, son cambios anatómicos, son cambios visibles que ocurren en tu cuerpo. Por ejemplo, el aumento de busto, el aumento de estatura o incluso que te cambie la voz. Psicológicos. Existe un cambio radical en tus cambios y gustos. Por ejemplo, pasas de ver series un tanto más planas como My Little Pony o Pocoyo a series con más desarrollo, más trama y más emociones, sentimientos, más profundidad. Por ejemplo, los doramas, el anime, los dibujos animados e incluso las noticias. Y esto sucede porque tu perspectiva sobre el mundo evoluciona. Tu mundo se amplía. Emocionales. Aquí te haces consciente sobre ti mismo, por lo que empiezas a tener cuidado personal. Te empiezas a bañar más, empiezas a lavarte mejor los dientes, etc. Además, se amplían las 6 emociones básicas, que son alegría, sorpresa, miedo, enojo, tristeza y asco. Y se empiezan a subdividir en otras emociones. Por ejemplo, del enojo podemos pasar a la frustración y a la desesperación. Por eso es que muchas veces nos es tan difícil entender y poder manifestar de buena manera nuestras emociones. Sociales. Empiezas a ser una persona más selectiva con tu entorno. Por ejemplo, con tus amigos o con tus familiares. En este punto es donde muchas de las amistades que tenemos, se pueden romper, quebrar o incluso simplemente se pueden modificar. Propio. Son cambios que uno produce consciente o inconscientemente, por gusto o por necesidad. Por ejemplo, puede ser trabajar, cortarse el cabello, teñirse el cabello, hacerse un piercing o incluso quererse cambiar de colegio. Externos. Ocurren por cosas que no están bajo tu control. Puede ser por un tema social, ambiental, familiar, entre otras cosas. Por ejemplo, que tu casa se queme, que alguien importante para ti fallezca o incluso por problemas económicos. ¿Cómo producir un cambio? Como primer punto, debes conocerte a ti mismo para saber lo que realmente quieres. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué te haría feliz y por qué? Luego de eso debes planificarte. ¿Cómo puedo lograr esto? ¿Cómo puedo llegar a tener eso? Idealmente ponte fechas límites realistas para cumplir tus objetivos. Ojo, no te sientas mal y no te estreses o te abrumes si no puedes cumplir tus metas en el tiempo que tú mismo te estableciste. Recuerda que esto es algo hipotético, que no lo puedas cumplir en el tiempo que te pusiste no quiere decir que no lo vas a cumplir. Simplemente te vas a demorar un poco más, pero realmente lo vas a lograr, así que mucho ánimo. Y por último, atrévete y pone tu plan en marcha. No te prometo que va a salir todo perfecto, exactamente como quieres, pero debes hacerlo. Y si realmente quieres lograr algo, poco a poco se van a ir dando las cosas y las oportunidades para que puedas lograrlo. Así que recuerda nunca desaprovechar las oportunidades que te dan. Los cambios muchas veces pueden sonar aterradores, tanto así que le tenemos muchísimo miedo a ellos. Incluso muchas veces pueden sonar algo injustos, te pueden hacer decir cosas como ¿por qué a mí? O ¿qué culpa tengo yo? ¿Qué hice mal? Pero de una u otra manera son necesarios. Y a pesar de todo lo malo que puedas estar viviendo, recuerda que es muy importante levantarse. No es algo sencillo, realmente creo que es la cosa más difícil que existe, pero es importante hacerlo, porque solo así vas a poder lograr conseguir lo que quieres. Tal vez como tal no tienes un sueño o una meta personal como tal, así como, hey, yo quiero ser youtuber o hey, yo quiero hacer tal cosa. Pero tal vez lo único que quieres es estar en paz. Y para lograr estar en paz, debes conocerte y hacer los cambios que necesites. No es una tarea sencilla y mucho menos rápida, pero puedes lograrlo. Si realmente quieres sanar, debes escucharte, amarte, aceptarte, perdonarte y perdonar a los demás. No porque
porque te hicieron daño. Y esto es algo que muchas veces no lo explican. No debes perdonar a la persona que te hizo daño por el hecho de hacerte daño. Perdónalo por ser un idiota y no darse cuenta de la gran persona que eres tú. Perdónate a ti por permitir que lo que esa persona te dijo o te hizo te hiciera tanto daño. Por permitir que las demás personas te dañaran de esa manera. Eres una persona increíble. Y a pesar de que tal vez muchas personas te van a decir lo contrario, siempre recuérdalo. No importa que te digan que no sirves para lo que quieres o que realmente eres un asco de persona, lo que sea, da igual. La mayoría de personas son bastante malas y me ha tocado por experiencia propia saberlo. Pero recuerda que la negatividad que ellos sienten es porque ellos quedaron con el resentimiento de que no pudieron hacer lo que ellos querían. Probablemente les pasó exactamente lo mismo que te están haciendo a ti. Así que ánimo, no te detengas, sigue adelante, ten sueños, ten metas, porque lo vas a lograr. Y tal vez suene como si te estuviese retando, pero créeme que no lo estoy haciendo. Realmente quiero que este mensaje te pueda llegar, que puedas ponerte en marcha, que si quieres ser bailarina, sé bailarina, que si quieres ser abogada o abogado, lo que quieras, que puedas ser lo que quieres ser. Y no dejes que las personas te sigan dañando. Poneles un alto, poneles un pare. Si quieres producir los cambios, hazlo, este es el momento. No esperes a mañana, no esperes a pasado mañana, no esperes un mes. Hazlo ahora. Produce los cambios que quieres producir para tu vida. Y si tu salud mental es romper relación con esa amistad que tienes hace quizás cuántos años, o con tu mamá, o con tu papá, o con tu familia en general, o con las personas que en sí has estado tanto tiempo con ellos y que sientes que incluso es algo que si los dejas a ellos te vas a quedar sola o solo, no importa, hazlo. Estás tú primero. Como siempre me dice mi mamá, una frase que me encanta. Primero tú, segundo tú y tercero tú. Tú eres tu prioridad. Así que hace los cambios que necesites para ser feliz. Atrévete a hacerlos. Y por último, tú puedes. O sea, puedes hacerlo. Vamos adelante y mucho ánimo. Ese fue el video de fin de año. Como les dije, me desaparecí un tiempo y estoy muy feliz por fin volver. Y espero que este video te haya ayudado muchísimo, que puedas hacer los cambios que quieres, que hayas podido aprender un poco más sobre qué son los cambios y que puedas producir todos los cambios que quieras. Así que mucho ánimo. Recuerda que tengo Instagram o IG, que soy _Antolis. Por si necesitas o quieres hablar con alguien, puedes escribirme o incluso por aquí por YouTube. Realmente siempre voy a tratar de hacer lo mejor posible para ayudarlos, apoyarlos, escucharlos, darles consejos y poder, aunque sea, aliviar un poco de su carga. O incluso, si gustas, puedes pasar. Tengo algunas fotitos por ahí, así que sería muy bonito si pasa. Y como última pregunta, ¿cuál ha sido el cambio más importante que has tenido en tu vida? Personalmente, el cambio que más me ha afectado en el último tiempo, yo diría que el más importante de mi vida fue un síndrome que me dio el año pasado. No les voy a contar mucho porque ese chisme ya lo dije. Lo pueden ver en el video de aquí arriba. Y es algo que realmente me ha marcado mucho y que me ha hecho crecer mucho como persona. Al principio fue algo sumamente negativo, tanto así que prácticamente me quedé sola. Por lo menos en el tema de amigos, colegio y todo eso. Como saben, me tuve que salir del colegio, perdí muchas amistades de 7 años, un montón. Y realmente he cambiado mucho como persona, he evolucionado un montón. Y ahora que ya aprendí más o menos la lección que tenía esto, decidí empezar a hacer videos en YouTube, algo que había querido hacer hace muchos años, pero nunca me había atrevido a hacerlo, así que estoy feliz porque estoy produciendo muchos cambios. Y recuerden siempre que si tienen a alguien de confianza con quien puedan hablar sobre todo lo que les pase, tanto de cosas negativas o incluso las positivas, muchas veces no decimos las cosas buenas que nos pasan, háganlo. Si tienen la buena fortuna de tener a alguien, sobre todo si es su familia, háganlo. No olviden que realmente es increíble hablar con las personas, comunicarnos es increíble y es algo que generalmente no lo tenemos en mente o en cuenta. Pero recuerda siempre expresarte, aunque también recuerda siempre respetar al otro y
apoyarnos entre todos. Y bueno, todos los tips, los consejos que les doy, por favor pónganlos en práctica, pónganlos a prueba en este preciso instante si es posible. Jamás te postergues como persona, jamás te postergues a hacer algo que te va a hacer bien. Y eso, mucho ánimo y espero realmente que les haya gustado este video, que les haya encantado. Traté de hacerlo sumamente completo, recordando siempre de que esto es sobre mi perspectiva personal. Todo esto está basado en contenido científico, psicológico, etc. Pero es mi vivencia como tal. Oigan, como un mini paréntesis, les quiero comentar, Lices, que me acabo de comprar una cámara. Bueno, acabo no, hace como 3 meses me la compré. Pero realmente lo hice porque quiero mejorar en esto de YouTube. Y de hecho, si se dan cuenta, el audio está mucho mejor porque ahora estoy ocupando un micrófono. Y la cámara es una cámara hermosa, preciosa, que espero que realmente les dé una muy buena calidad a mis videos, porque realmente no sé por qué cuando los subo a YouTube baja mucho la calidad. Pero bueno, espero que puedan haber disfrutado este video y no interrumpo más, me voy, bye bye. Si tienes algún tip o consejo que le podría ayudar a otra persona o incluso a mí, te agradecería muchísimo si lo dejas en los comentarios, recordando también siempre que si te gustó el video o si gustas puedes dejar un like o un comentario o suscribirte. Realmente estoy haciendo bastantes videos de este tipo para poder ayudar a las personas a que puedan tener una mejor vida y puedan ser felices. Así que tengas un lindo día, que tengas una linda tarde y que tengas una linda noche, dependiendo del lugar y la hora en la que te encuentres. Y yo soy Antolis y les agradezco un montón que hayan visto mi video. Nos vemos en un siguiente video. ¡Mua! Bye bye.